¿Y cómo le va? Hoy hablaremos sobre la relación que hay entre el corazón, aquí está, y la COVID-19. Bueno, dos palabras importantísimas y una gran pregunta en el aire. ¿Qué le ocasiona la COVID-19 a nuestro corazoncito? De esto y más hablaremos con un cardiólogo, el doctor Sigifredo Macosay Santiago, quien es cardiólogo egresado de la UNAM. Bienvenido, doctor Macosay. Nuestra primera pregunta hoy en Descifrando el Coronavirus es: ¿por qué es importante el corazón? Su función principal es llevar la sangre a todos los órganos del cuerpo. ¿El corazón duele? Sí, sí duele. ¿Cómo identifico ese dolor? Es un dolor que se siente como una opresión, como si algo nos estuviera aplastando. ¿En el pecho o del lado del corazón? Puede ser en el pecho, normalmente es en el pecho. En algunos grupos de paciente pueden haber cosas como que esté un poquito más abajo, como si fuera un dolor que a veces se puede confundir incluso con gastritis. Pero normalmente el dolor del pecho, que es de causa del corazón, es un dolor que es opresivo, llamamos nosotros, que es como una presión, como cerrado, que se va hacia el cuello. Como si te hubieran dado un puñetazo en esta zona. Así, algo no se puede explicar, pero se acompaña de algunos otros síntomas. ¿Cómo cuáles? Muchas veces se va a otras partes del cuerpo. Las principales partes a las que nosotros llamamos irradiaciones son el cuello. El paciente normalmente siente como si lo estuvieran ahorcando. Interesante. También se puede acompañar de irradiación al brazo izquierdo o al brazo derecho. De hecho, comúnmente se sabe que si cuando te duele el pecho y se va al brazo izquierdo, es seguramente porque te duele el corazón. Aunque hemos visto después en algunos estudios que puede ser a ambos brazos la irradiación de este dolor. Incluso es más frecuente la irradiación hacia el brazo derecho que al brazo izquierdo. Y cuando alguien tiene ansiedad también puede dar este dolor, ¿no? Son síntomas parecidos. Por eso debemos siempre tomarlos en cuenta y nunca subestimarlos. Primero tenemos que encontrar o descartar una causa orgánica, en este caso el corazón, para poder decir no es el corazón, es otra causa, y una de esas otras causas de dolor torácico es la ansiedad. Doctor, ¿qué es un corazón sano y cuándo tenemos un corazón enfermo? Un corazón sano es un corazón que no ha sufrido enfermedad cardiovascular, llámese infartos, arritmias o insuficiencia cardíaca. Un corazón enfermo es un corazón que ya ha sufrido alguna de estas entidades. Sin embargo, que no haber sufrido ninguna de estas entidades no significa que el corazón no se encuentre en riesgo de presentar alteraciones. Si falla el corazón, ¿qué le pasa a nuestro cuerpo? Si el corazón falla, la persona disminuye su calidad de vida en cuanto a la tolerancia al ejercicio. Son pacientes que pueden o ya no pueden hacer sus actividades cotidianas, como caminar, subir escaleras. ¿Beber alcohol? Definitivamente fumar. Beber alcohol y fumar son cosas que incluso en corazones sanos no debería hacerse. Sin embargo, a lo que me refiero con corazón enfermo es falta de aire. Es uno de los principales síntomas, falta de aire. Ni siquiera porque subes una escalera o estás caminando. ¿Caminando normalmente sientes falta de aire? Exactamente. Los pacientes que se encuentran en clases funcionales muy deterioradas, que son de acuerdo a las clasificaciones 3 y 4, son pacientes que ya no pueden incluso realizar sus actividades comunes como comer, bañarse o estar dentro de su propia casa. Siempre tienen falta de aire. Si sentimos taquicardia, arritmia en general, ¿qué debemos hacer? ¿Preocuparnos o también ocuparnos e ir corriendo al doctor? Lo primero es ocuparnos. Existe una diferencia entre el término taquicardia y el término arritmia. Taquicardia significa aumento de la frecuencia cardíaca. Existen muchos tipos de taquicardias. La principal taquicardia es la taquicardia sinusal. ¿Qué es eso? Es el ritmo normal del cuerpo, pero a una frecuencia más alta, principalmente mayor a 100 latidos por minuto. ¿Qué es una arritmia? Es una alteración del ritmo cardíaco. Hay muchos tipos de arritmia: arritmia de la parte alta del corazón o aurículas, y arritmias de la parte baja del corazón o ventrículos. Y todas estas arritmias tienen un tratamiento diferente. Entonces, el síntoma principal de estas arritmias
es la sensación de palpitaciones o, como ustedes alguna vez habrán escuchado, taquicardia. Pero no son lo mismo. Entonces, cuando un paciente refiere este síntoma, lo más importante es descartar enfermedad cardiovascular, llámese arritmias. Ahora, ¿qué otras señales o síntomas nos alertan que tenemos o que podemos tener algún problema cardíaco y que debemos ir a ver a un doctor? Los principales síntomas cardiovasculares son principalmente, uno, el dolor de pecho o angina. ¿Cuándo se presenta normalmente este dolor? Cuando la persona realiza actividad física. Cuando un paciente presenta dolor torácico al momento de hacer ejercicio y que disminuye cuando el paciente deja de hacer la actividad o pasa a tener reposo, muy probablemente sea un dolor de causa cardiovascular. Un usuario de la red @Telesur-TV nos dicen que los estudios revelan que cada día mueren menos personas a causa de los infartos, pero cada día se infartan más personas. ¿Esto es una realidad? ¿Es verdadero? ¿Es falso? Si es verdadero, ¿cómo lo podemos prevenir? Es controversial. ¿Por qué? Porque el infarto es la principal causa de muerte en el mundo y sigue siendo la principal causa de muerte en el mundo. Sin embargo, ¿por qué se mueren menos pacientes de infarto? Porque en México, como en otros muchos países, se han desarrollado programas para la atención temprana del infarto. Entonces, esto ha logrado reducir la mortalidad de manera importante, pero eso no significa que la enfermedad arterial coronaria que causa el infarto no sea importante. En realidad, sigue siendo epidemiológicamente la causa más frecuente de muerte en el mundo. ¿Hay que estarse revisando los triglicéridos y el colesterol con frecuencia? Por supuesto que sí. Después de los 40 años es muy importante revisión anual de estos laboratorios que comentas, principalmente si los pacientes tienen antecedentes u otros factores de riesgo. Antecedentes de aumento de colesterol, triglicéridos en otros familiares de primer grado, llámese padres, hermanos, y también si tienen otros factores de riesgo cardiovascular. ¿Y qué otros estudios, además de colesterol y triglicéridos? Muy bien. Cosas que son importantes revisar para prevenir: presión arterial, glucosa, función renal. Sí, los principales factores de riesgo cardiovascular son los modificables y los no modificables. Hay 4 grandes factores de riesgo cardiovascular modificables: la hipertensión, la diabetes, el aumento del colesterol o dislipidemia y el tabaquismo. Estos son prevenibles y tratables. Y hay uno que no se puede, que es la edad. A mayor edad, mayor riesgo cardiovascular. Y eso está demostrado. Entonces, cuando un paciente tiene uno de estos 4 factores, siempre es importante evaluar los otros. Un paciente hipertenso, siempre es importante evaluar glucosa, colesterol y triglicéridos y si fuman o no. ¿Por qué? Porque eso incrementa la posibilidad de enfermedad del corazón. Y para aguantar una COVID-19 severa, ¿hay que tener en buen estado el corazón? Es una parte muy importante. ¿Por qué? Los estudios más recientes sobre el coronavirus nos han demostrado que los pacientes a los cuales les va peor durante la infección por COVID son aquellos que tienen enfermedad cardiovascular y factores de riesgo cardiovascular importantes. Entonces, este grupo de pacientes enfermos ya conocidos, con infartos previos, con arritmias, son pacientes a los que normalmente les va a ir peor en el curso de la enfermedad por COVID-19. Doctor Macosay, ¿y qué le pasa al corazón de una persona cuando contrae la enfermedad de COVID-19? Hemos visto que el virus entra directamente a las células del corazón y causa daño en esas células del corazón directamente, y esto es por la entrada del virus a la célula del corazón. Esto causa arritmias, inflamación del corazón, infartos en pacientes con ya factores de riesgo por inflamación de las placas de ateroma o placas de grasas ya existentes en el cuerpo que a veces no sabemos que están. Sin embargo, cuando un paciente es gordito, tiene aumento de la presión arterial y no se ha dado cuenta, sus glucosas son bastante altas y luego le cae la infección por COVID, podemos ver que estos pacientes pueden tener infartos. ¿Por qué? Bueno, es que no sabía. En realidad tenían muchos factores de riesgo y seguramente... Infartos después de tener la COVID. Exactamente, o durante el curso de la infección aguda. Vamos a hacer alguna diferenciación entre los grupos de pacientes cardiovasculares.
y COVID-19. Hay pacientes que tienen factores de riesgo cardiovascular y no han presentado nunca un evento cardiovascular, sin embargo tienen riesgo alto. Hay otro grupo de pacientes que ya tuvieron eventos cardiovasculares y hay pacientes que no tienen afección cardiovascular o factores de riesgo importantes. ¿Por qué es importante esta diferenciación? Porque de acuerdo a ello podríamos esperar la presentación de unas enfermedades cardiovasculares u otras. Normalmente los pacientes que ya tienen factores de riesgo o que ya han sufrido enfermedad cardiovascular pueden, 1, tener síndromes coronarios agudos o infartos por rupturas de las placas de grasa que ya existían en su corazón. Pueden haber arritmias más severas como arritmias ventriculares por estos mismos factores de riesgo. En cambio, el paciente que no tiene enfermedad cardiovascular previa usualmente puede presentar inflamación del tejido cardíaco denominada miocarditis. Incluso si la COVID fue leve o severa. Al principio teníamos la percepción de que los pacientes que presentaban síntomas moderados o severos de COVID-19 tenían mayor propensión a enfermedad cardiovascular. Sin embargo, hemos visto, después de 2 años de ya tener esta enfermedad en el medio, que muchos de los pacientes tienen afección cardiovascular, aunque sea asintomática. Se han hecho estudios con resonancia magnética del corazón que nos han demostrado la infiltración del virus en el tejido cardíaco en pacientes aún asintomáticos. Sin embargo, los pacientes que se encuentran intubados tienen mayor riesgo de contraer afección cardiovascular. Entonces, hay unas moléculas denominadas troponinas que son un marcador bastante importante de lesión cardíaca en pacientes con COVID y en pacientes con no COVID en general, pero se ha visto que los pacientes con mayores elevaciones de troponinas en el curso del COVID tienen peores desenlaces cardiovasculares o tienen desenlaces cardiovasculares. ¿Y las detectan en un estudio de sangre? Por supuesto. Normalmente los pacientes que tienen enfermedad moderada o severa, en muchos de los hospitales se recomienda la toma de este marcador llamado troponina, que mientras más alto implica un peor pronóstico cardiovascular en el contexto de la infección por COVID. ¿Hay pacientes que entonces pueden morir teniendo la COVID-19 por problemas con el corazón? Por supuesto que sí. Estos pacientes que ya tienen factores de riesgo, principalmente diabetes, hipertensión, tabaquismo, obesidad, son pacientes que cuando tienen la infección por COVID tienen mucho mayor riesgo de morir por enfermedad cardiovascular que se desencadena durante la infección. Entonces, si hay cambios en la función del corazón cuando uno tiene la COVID-19, incluso cuando es asintomático. Claro que sí. Como le digo, hemos visto estudios de resonancia magnética que se hacen con medios de contraste especiales y nos permiten ver la infiltración del corazón por la infección con COVID, incluso en pacientes asintomáticos. Doctor Macosay, cuéntenos, porque estábamos hablando de la relación entre la COVID-19 y el corazón, y nos llega una pregunta de un usuario de la red @TelesurTV que dice así: en cuanto a los medicamentos que una persona enferma del corazón toma, ¿los puede seguir tomando después de contagiarse y tener COVID-19? Los tiene que seguir tomando. No los tiene que seguir tomando. Sí, los puede seguir tomando. Es muy importante mantener el control de la presión arterial, de la glucosa, de la frecuencia cardíaca en pacientes con COVID, independientemente de que tengan o no alteración cardiovascular, pero es mucho más importante si ya tienen alteraciones cardiovasculares. Si han sufrido infartos, tienen que seguir tomando sus medicamentos para el infarto. Si son hipertensos, tienen que seguir tomando sus medicamentos para la hipertensión. Claro, obviamente si es un paciente que está presentando síntomas más severos, la presión está teniendo cambios hacia la baja, pues no, ahí los médicos hacemos los cambios necesarios. Pero si es un paciente que tiene infección leve, está en casa, está aislado y es hipertenso y presenta COVID, tiene que seguir tomando sus medicamentos. Es como cuando te operan, ¿no? Cuando hay una intervención quirúrgica, ¿cierto? Tienes que seguir tomando tus medicamentos, a no ser que el médico diga lo contrario, si eres diabético, hipertenso o tienes algún problema cardíaco. Y mire, doctor, llegó otra pregunta también de la red @TelesurTV y dice así: con la COVID, el corazón y otros órganos se inflaman. ¿Qué parte del corazón sufre más con la enfermedad de la COVID-19? Mire qué interesante. Hay
3 capas en el corazón, una interna, una intermedia y una externa. Las principales capas afectadas por la infección por COVID-19 son la parte media y la parte exterior, que se llaman miocardio y pericardio. Esto se llama miocarditis, pericarditis, o pueden estar al mismo tiempo y esto se denomina miopericarditis. Usted habló, antes de irnos a la pausa, de la miocarditis, que es como una consecuencia de la COVID-19 en el corazón. ¿En qué consiste? En general puede ser consecuencia de cualquier infección viral, principalmente son las principales causas de miocarditis. En este caso, por COVID-19, uno de los eventos cardiovasculares que puede ocurrir es esta miocarditis. ¿Qué es la miocarditis? Literalmente es la inflamación de la capa media del corazón o la capa muscular que denominamos miocardio. ¿Y qué señales nos da de que tenemos esto? El principal síntoma es dolor torácico, que es opresivo. En los pacientes en los que se acompaña con pericarditis también aumenta al respirar principalmente y nos puede llevar a insuficiencia cardíaca. ¿Cuánto puede tardar en desinflamarse esta parte del corazón? ¿De qué depende? Depende de la respuesta del cuerpo. Normalmente es una respuesta inmunológica, cómo reacciona el tejido a la invasión de un agente externo, en este caso el virus del COVID. ¿Cuánto tarda? Es variable, 7, 14 días. No hay tratamiento específico para la miocarditis. Normalmente son tratamientos analgésicos para disminuir el dolor, antiinflamatorios para evitar el dolor de la misma forma. Principalmente son terapias sintomáticas. Hay una usuaria de la red @telesurenglish que nos comenta que después de tener COVID, ella sentía mucha taquicardia y un dolor muy intenso en el pecho. Bueno, justamente lo que usted nos describió. Ella menciona que el cardiólogo le dijo que a eso se le llama derrame pericardial. ¿Cómo podemos saber si lo tenemos? La pericarditis también puede causar dolor torácico porque es la inflamación de la capa externa del corazón. Y una consecuencia de esa inflamación es el aumento de líquido entre esas cavidades. El pericardio es, digamos, una cortina que recubre al corazón. Esta cortina está formada por 2 capitas que están pegadas una con la otra y adentro, en medio de esas 2 capitas, hay una pequeña cantidad de líquido de manera normal. Cuando hay pericarditis, por inflamación de este tejido llamado pericardio, puede haber aumento de líquido pericárdico y esto causar lo que conocemos como derrame pericárdico. Entonces, los pacientes que tienen dolor torácico después de una infección por COVID, es muy recomendable realizar estudios de evaluación como un ecocardiograma, que literalmente es un ultrasonido del corazón. Esto nos permite ver las estructuras y encontrar cosas o descartar cosas como el derrame pericárdico como consecuencia de pericarditis. Entonces, ¿qué secuelas nos puede dejar la COVID en el corazón? Miocarditis, derrame pericárdico, pericarditis y ¿qué más? E infarto. Infarto. Pacientes que ya tenían factores de riesgo se infectaron por COVID. Esto causa inflamación en el cuerpo. Esa inflamación causa rotura de la placa de ateroma o placa de grasa en las arterias coronarias y esto desencadena el infarto. Otros pacientes que no tienen placas de grasa pueden tener también infartos. ¿Cómo se desencadena este infarto? Hay un desequilibrio entre la cantidad de sangre que llega a las arterias que le dan nutrición al corazón y las necesidades del corazón para mantenerse funcionando. Entonces, cuando hay un desequilibrio, nosotros llamamos de oferta, demanda de oxígeno en ese corazón, puede desencadenarse un infarto. Ahora bien, doctor, todo el que tuvo COVID-19 debe hacerse estudios para ver si tiene alguna de estas secuelas. Se lo pregunto porque hace unas semanas yo estuve cursando la COVID-19 de manera leve, afortunadamente, y una amiga me dijo, hazte estudios porque te puede dar miocarditis, de todo. Me hizo una relación como la que usted acaba de hacer de las secuelas de la COVID-19 en el corazón. ¿Qué usted recomienda? ¿Qué pacientes deberían realizarse evaluación cardiovascular durante o después de una infección por COVID-19? Bueno, los pacientes con síntomas que puedan ser relacionados a enfermedad cardiovascular. Sensación de dolor torácico, sensación de palpitaciones o sobresalto, falta de aire al realizar actividades comunes,
¿Y qué otros pacientes deberían realizarse evaluación cardiovascular? Pacientes que hayan tenido infección por COVID moderada y severa. ¿Por qué? Porque en ellos son los que se ha visto que pueden tener mayor afectación cardiovascular. ¿Y cuáles son los estudios médicos que uno debe realizarse en ese caso? ¿Solo el ultrasonido del corazón, el electrocardiograma? Los principales estudios son, el primero, el básico, es el electrocardiograma, que evalúa la actividad eléctrica del corazón en un momento determinado. El ecocardiograma, que evalúa la estructura de la cavidad, de las cavidades del corazón, la función de contracción, el flujo sanguíneo entre las cavidades y la presencia de agregados, como el derrame pericárdico, que son cosas que no debería haber, pero que podemos encontrar en pacientes con afección cardiovascular. ¿Y usted qué nos recomienda? ¿Cómo podemos corregir esas secuelas que nos deja la COVID-19 en menor tiempo? Lo más importante es identificar cuáles son esas secuelas. Si un paciente presenta arritmia, por ejemplo, en este caso, bueno, entonces hay que identificar cuál es la arritmia para poder ofrecer un tratamiento oportuno. Si el paciente está presentando miocarditis, por ejemplo, como complicación de COVID, normalmente o habitualmente no existe tratamiento dirigido a la miocarditis. El tratamiento es para disminuir los síntomas. Si el paciente tiene un infarto, eso es algo severo y urgente. El paciente debe acudir inmediatamente a un servicio de urgencias para tratar el infarto. Entonces, dependiendo de la complicación, son las medidas que debemos tomar. Doctor, ¿qué tan cierto es que la COVID-19 también afecta la presión arterial? Bueno, siempre que hay un evento inflamatorio o un evento externo al cuerpo, puede haber cambios en la presión arterial. ¿Cómo uno se da cuenta que tiene la presión arterial alta? Porque no siempre uno se da cuenta de eso. Es un asesino silencioso la hipertensión Así arterial. le llaman. Eso lo hace muy peligroso porque la gran mayoría de los pacientes no presentan síntomas. Sin embargo, los síntomas más comunes son el dolor de cabeza. En esta parte de la cabeza. Existen... O aquí. Es un dolor que normalmente se encuentra en la parte posterior. En la parte posterior. Es lo que a veces llaman como dolor de cerebro, que es un dolor así como apretado. Y como apabullante, ¿no? Exactamente. Muy molesto acá. Otro síntoma frecuente es el zumbido de oídos o Pero no las orejas rojas y calientes, no, ¿verdad? No. Digamos que es un ruido en el que uno percibe algo así como pi durante mucho tiempo. Otros pacientes pueden presentar síntomas como sangrados frecuentes de la nariz en el contexto de que tienen dolor de cabeza, tienen zumbido de oídos. Cuando la presión sube mucho, los pacientes pueden tener también dolor de pecho. ¿Y qué provoca la presión alta en el organismo? Muchísimas cosas, pero dígame las más importantes. Las cosas que puede causar la hipertensión son falla en los riñones, falla en el corazón, insuficiencia cardíaca, infarto en el corazón, infarto en el cerebro, y también se lleva muy de la mano con aumento de glucosa, aumento de colesterol y triglicéridos. Hay otro usuario de la red @telesurenglish que nos pregunta, doctor, ¿qué es mejor, tener la presión alta o tener la presión baja? Lo mejor sería tener la presión normal. ¿Qué es una presión normal? La presión óptima es entre 120 la sistólica, o lo que conocen como presión la alta, y 80, que es la presión diastólica o la que conocemos como baja. Entonces lo mejor o lo que sería óptimo es tener la presión entre 120 y 80. Ahora bien, le voy a hacer la pregunta del millón, como se dice en el argot popular. ¿Cómo podemos hacer o qué podemos hacer nosotros para mantener nuestro corazón y las arterias sanas? La principal medida de prevención es el ejercicio. ¿Cómo se hace el ejercicio? Incluso en pacientes que han tenido infartos. Claro que sí. De hecho, hay programas específicos de rehabilitación cardíaca basados en ejercicio que han demostrado mejorar la sobrevida de los pacientes después de un infarto. Obviamente, este ejercicio en estos pacientes debe ser supervisado por personal médico, principalmente cardiólogos con adiestramiento en rehabilitación cardíaca. Ellos son los expertos en ese tema. En cuanto al ejercicio, debe realizarse en 30 minutos de ejercicio aeróbico. ¿Qué es el ejercicio aeróbico? Es caminar, correr, natación, danza.
este tipo de ejercicios. Con 30 minutos diarios. Exacto. La mínima meta indispensable son 30 minutos. Existen tres tipos de ejercicio de acuerdo a la intensidad. Hay intensidad baja, intermedia o alta intensidad. La gente debería realizar como mínimo 30 minutos de ejercicio aeróbico de intensidad moderada, que es carrera de mediana a larga distancia, natación recreativa, caminata. Una meta mínima de 30 minutos que debería llevarse a 60 minutos diarios para completar 300 minutos semanales. Ahora, hay ejercicios más intensos como el pentatlón o el triatlón o la natación competitiva. Ese tipo de ejercicios que se conocen de alta intensidad sí se pueden realizar en sesiones de 15 minutos al día como mínimo para completar 75 minutos semanales y llevarlo a 30 minutos diarios para hacer un total de 150 minutos a la semana. Se nos quedan muchísimas preguntas en el tintero, doctor Sigifredo. De hecho, siguen llegando preguntas aquí de la red @TelesurTV y @TelesurEnglish, pero hay que despedir el programa. Gracias por estar hoy con nosotros y ya usted escuchó al doctor Sigifredo Macosay. Pues hay que cuidarse, hay que mantenerse en forma, hacer ejercicios para prevenir cualquier tipo de enfermedad cardiovascular. Así que cuídese mucho, practique deporte y ámese más. Hasta la próxima. Los veo en 7 días aquí en Descifrando el Coronavirus.